Bien, se da comienzo a la audiencia pública del acuerdo extrajudicial, rol 2221, suscrito por la Fiscalía Nacional Económica con Soprole S.A. y Prolesur S.A. Puede comenzar la relación, señora relatora. Gracias, señor presidente. Doy inicio a la relación del proceso rol AE número 2221, caratulado Acuerdo Extrajudicial entre la Fiscalía Nacional Económica, Soprole S.A. y Prolesur S.A. El 30 de julio de 2021 se celebró el presente acuerdo extrajudicial en conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, letra ñ del Decreto Ley número 211, entre la FNE, Soprole y Prolesur, estas últimas en conjunto sociedades procesadoras. El objeto del acuerdo es cautelar la libre competencia en el mercado de la adquisición de leche cruda y evitar un proceso judicial extenso en el contexto de la investigación de la Fiscalía rol 2602 de 2020, iniciada para fiscalizar el cumplimiento de las medidas establecidas en la resolución 57 por parte de las sociedades procesadoras. Esta resolución confirmó la vigencia de la sentencia número 7 de 2004 en el mercado lechero y estableció medidas adicionales a las consignadas en la referida sentencia, tendientes a impedir que se obstaculice la movilidad de los productores mediante cláusulas que en los hechos constituyen tratativas exclusivas. La investigación de la Fiscalía arrojó que las sociedades procesadoras, desde la dictación de la resolución 57, han realizado una serie de modificaciones en las condiciones comerciales de compra de leche fresca establecidas en sus respectivas pautas de pago y contratos, tendientes a dar cumplimiento a esta resolución, las que se detallan en el acuerdo extrajudicial. Sin perjuicio de ello, constató que aún se requieren adaptaciones para que las sociedades procesadoras den pleno cumplimiento a las medidas señaladas en la resolución, las que precisamente son objeto de los compromisos asumidos por estas sociedades en este acuerdo extrajudicial. A su vez, las sociedades procesadoras declaran que han desplegado todos los esfuerzos que han entendido necesarios para adaptar su política comercial a los lineamientos establecidos en la resolución, que han ajustado sus actuaciones a una interpretación de buena fe de la resolución y que tienen la convicción de que sus actuaciones no han causado perjuicio a los productores de leche cruda ni han generado efectos lesivos a la libre competencia. En cuanto a los compromisos asumidos por las procesadoras, estas se obligan a excluir, tanto de sus pautas de precios como de sus contratos, toda cláusula que pudiera obstaculizar la movilidad de los proveedores que pueda resultar de facto en una tratativa exclusiva. En particular, se obligan a lo siguiente: no establecer cláusulas o condiciones comerciales que puedan entenderse como obligación del proveedor de suministrar a las sociedades procesadoras la totalidad de su producción lechera durante la vigencia de la relación comercial, por una parte, o como la obligación de las sociedades procesadoras de adquirir la totalidad de la producción lechera que genere el proveedor durante la vigencia de dicha relación. En segundo lugar, se obligan a no establecer en el futuro, en sus pautas de pago o contratos, bonificaciones o pagos que dependan exclusivamente de la firma de un contrato y o mantención de la relación comercial, de modo tal que no se otorguen mejores condiciones de pago por duración o permanencia como proveedor de las sociedades procesadoras. Se indica que no se entenderán como bonos de dicha especie aquellos que se paguen contra el cumplimiento de volúmenes planificados o de compromisos de entrega que deban cumplir, siempre y cuando los volúmenes comprometidos sean mensuales, libremente propuestos por el productor y que la liquidación y el pago de los bonos sea mensual. En tercer lugar, se obligan a establecer, en caso que suscriban nuevamente contratos de suministro con productores en el futuro, una cláusula de salida consistente en un preaviso máximo de 30 días sin sanción alguna para el productor. Por último, se obligan a publicar en sus respectivas páginas web, en lugares visibles, un banner con acceso directo a copia íntegra del acuerdo y mantenerlo disponible al menos durante 6 meses. Además, las sociedades procesadoras adquieren ciertos compromisos particulares, cada una de ellas. En cuanto a Soprole, esta se compromete a modificar los siguientes bonos contenidos en las pautas de pago vigentes: el bono de producción anual, de incentivo a productores medianos y pequeños, de crecimiento de invierno, especial de volumen y entrega estable, y de entrega programada. Estas modificaciones se realizarán de modo que la estructura de los referidos bonos, o de los que los reemplacen a futuro, sean sus pautas de pago o en contratos que celebren, no consideren como factor de cálculo de la bonificación, ni para ningún efecto las entregas realizadas por el productor en periodos pasados, sean o no de los meses de invierno. En virtud de este compromiso, Soprole se obliga particularmente a lo siguiente: en primer lugar, establecer una estructura de liquidación y pago mensual para las siguientes bonificaciones: producción anual, incentivo a productores medianos y pequeños, y especial de volumen y entrega estable, o para cualquier bonificación que los reemplace,
Por lo anterior, se deberá adecuar el nombre bono de producción anual a la estructura mensual. Luego, se obliga a modificar el bono de crecimiento de invierno, sumando el valor monetario de esta bonificación al bono incentivo de producción de invierno ya incluido en su pauta de pago vigente. En tercer lugar, se obliga a establecer que el bono de entrega programada se pagará a los productores que cumplan con determinada programación mensual de entregas, devengándose y pagándose tal bonificación con la misma periodicidad. Soprole deberá informar en la pauta de pago el margen de tolerancia al desvío como un porcentaje del volumen programado para ese mes, en la entrega de leche, dentro del cual se pagará el bono al productor. En cuanto a los compromisos particulares de Prolesur, esta se obliga a que respecto del bono volumen de entrega estable o el que lo reemplace en el futuro, no considerará para su cálculo ningún antecedente de entregas históricas ni tampoco de periodos pasados, sean de meses de invierno o verano. De esta manera, esta bonificación será efectiva contra el cumplimiento de una programación de entrega de volumen mensual, ofrecida por el productor para un periodo determinado. Para estos efectos, se establecerá un margen de tolerancia a los desvíos en la entrega efectiva de leche en relación a lo programado, liquidándose y pagándose en cada uno de los meses respectivos. Por otra parte, se deja expresa constancia en el acuerdo de la libertad de ambas sociedades procesadoras para determinar el precio y las condiciones de compra de leche cruda, o bien de agregar, modificar o eliminar otros nuevos bonos, ya sea en su estructura, valor o tramos. Lo anterior siempre ajustándose a lo dispuesto en la sentencia número 7, en la resolución 57 y en este acuerdo extrajudicial. Por último, en cuanto a la suficiencia y vigencia del acuerdo, las partes entienden que este tiene por objeto cautelar la libre competencia en los mercados concernidos en la investigación de la Fiscalía, rol 2602-2020, en los términos del artículo 39 ñ del Decreto Ley 211, toda vez que las sociedades procesadoras han contraído los compromisos necesarios para dar pleno cumplimiento a lo establecido en la resolución 57. Con todo, se explicita que el acuerdo no obsta a que la Fiscalía pueda iniciar nuevas investigaciones en el futuro de considerarlo pertinente. Asimismo, se hace presente que este acuerdo está sujeto a la aprobación del tribunal y que las sociedades procesadoras deberán cumplir los compromisos adquiridos en el plazo de 30 días desde que la resolución judicial que apruebe el acuerdo se encuentre firme y ejecutoriada. Con esto doy por concluida la relación, señor presidente. Muchas gracias. Puede intervenir el apoderado de la Fiscalía Nacional Económica por 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Voy a compartir una presentación. Buenas tardes. Con la venia del señor presidente del Honorable Tribunal, comparezco en representación de la Fiscalía Nacional Económica solicitando se dé aprobación al acuerdo extrajudicial suscrito por este servicio con las empresas Soprole y Prolesur. Honorable Tribunal, en los últimos 2 años, esta magistratura ha sido testigo de la presentación de diversos acuerdos extrajudiciales originados en la actividad fiscalizadora de este servicio, destinada a establecer el adecuado cumplimiento de las resoluciones del Honorable Tribunal en el mercado de recepción y adquisición de leche fresca. Es así que mediante el acuerdo extrajudicial 18 del año 2020, en el que comparecieron las mismas empresas que se encuentran involucradas en el presente acuerdo extrajudicial, se regularon la forma del adecuado cumplimiento de la sentencia 7 del año 2004. Con posterioridad, el acuerdo extrajudicial 19 del año 2020 abordó la situación de la procesadora Watts en relación a los 2 pronunciamientos del Honorable Tribunal en relación a este mercado, la sentencia 7 y la resolución 57, para posteriormente, el mismo año, presentar un acuerdo extrajudicial respecto de la procesadora Nestlé, vinculada también al cumplimiento de la resolución 57. Entonces, en esta oportunidad, estamos dando término a una actividad fiscalizadora de la Fiscalía Nacional Económica vinculada al adecuado funcionamiento del mercado de abastecimiento de leche fresca mediante este acuerdo extrajudicial que tiene por objeto establecer compromisos para el adecuado cumplimiento tanto de Soprole como de Prolesur de la resolución 57 de esta magistratura. Sin olvidar también, Honorable Tribunal, que hubo un proceso contencioso iniciado por Nestlé que también terminó con un acuerdo conciliatorio vinculado al cumplimiento de la sentencia 7. En el contexto de los acuerdos extrajudiciales ya es una resolución de estilo de esta Honorable Tribunal establecer que efectivamente a su respecto no se ejerce una función de revisión judicial, sino que un estándar de control respecto de que los compromisos cautelen adecuadamente la libre competencia. Y tenemos la convicción de que este acuerdo satisface ese estándar de acuerdo a los antecedentes que expondré. Y para dichos efectos, esta presentación hará una breve referencia a la resolución 57 del año 2019 del Honorable Tribunal y sus conclusiones,
a la investigación de la Fiscalía y los compromisos adoptados por las empresas procesadoras. Como se sabe, Honorable Tribunal, la resolución 57 fue originada en una consulta de Watts respecto del funcionamiento, los actos y contratos que vinculaban a las empresas procesadoras de leche y sus productores, y en especial respecto de la mantención de la obligación de establecer sus precios en pautas de pagos o pautas de precio público. A ese respecto, el análisis establecido por el Honorable Tribunal determinó que no habían existido cambios sustanciales en la forma de relación de las procesadoras con sus productoras, fundamentalmente debido a la atomización de los productores versus la relativa concentración de las empresas procesadoras, los cuales les implicaba un elevado poder de compra y existiendo además barreras de ingreso para efectos de participar en cuanto procesadoras de este mercado. Lo que sí se constató que había cambiado era la forma de relación entre las procesadoras y sus productores, pasando de un mecanismo vinculado fundamentalmente en virtud de las pautas de precios, a uno que también incorporaba mayormente la existencia de contratos particulares entre determinadas procesadoras y sus productores, determinando además que en algunos de esos contratos se contenían condiciones que incidían en el precio, las cuales no se encontraban contenidas en sus respectivas pautas de pago. Atendido ese análisis, se estableció que en definitiva no existían fundamentos para efectos de sustituir la forma de relación y la solicitud o la exigencia de publicar las condiciones comerciales en las respectivas pautas de precio, condición que había sido establecida, como se señala en la lámina, en la sentencia 7 del Honorable Tribunal. No obstante, este pronunciamiento, la misma resolución efectuó una serie de análisis de las relaciones comerciales existentes a ese momento y de la forma en la cual se vinculaban las procesadoras con sus productores a través de sus pautas de pago y a través de los contratos, estableciendo que algunas de esas cláusulas contenidas en estos instrumentos aumentaban la fidelidad o la fidelización de los productores, siendo problemáticas para la libre competencia toda vez que podían ser consideradas como tratativas exclusivas que injustificadamente afectaban la movilidad de los productores. Y en lo que atañe a esta presentación, en la consideración 143 de la resolución 57, se estableció, por ejemplo, que en las pautas de precio de Soprole, estas aplicaban un bono de incremento de producción anual, el cual consistía en una liquidación del mes de agosto respecto a los productores que tuvieran un incremento mínimo porcentual en la entrega anual entre los meses de agosto a julio respecto del mismo periodo inmediatamente anterior. Con eso era caracterizada este tipo de bonificación por parte del Honorable Tribunal como una bonificación que incentivaba la fidelización de los productores, impidiendo la libre movilidad por parte de estos. En el caso de los contratos, también se detectaron cláusulas por parte del Honorable Tribunal, en el caso de Soprole nuevamente, que establecían de alguna manera la obligación del productor de vender y entregar la totalidad de su producción a la respectiva empresa procesadora, en este caso Soprole, o también que Soprole se comprometía a la compra total de dicha producción. Igualmente, se estableció la existencia de bonificaciones de entrega programadas, las cuales efectivamente estaban presentes en los contratos y no así en las pautas de precio. En definitiva, un poco visualizando la dinámica de funcionamiento del mercado respecto, obviamente, no solo de esta procesadora, sino que todas las procesadoras que intervinieron en la consulta formulada ante el Honorable Tribunal, se determinó por parte de esta magistratura como medidas adicionales la obligación de excluir toda cláusula que obstaculizara la movilidad de los proveedores y que pudiera significar una tratativa de carácter exclusivo, y asimismo se estableció que las procesadoras debían incluir en sus cláusulas una condición de salida con un plazo máximo con una antelación razonable respecto de la vinculación y sin responsabilidad ulterior por parte de la respectiva productora. Una vez pronunciada la resolución 57 por parte del Honorable Tribunal, la Fiscalía abrió una serie de investigaciones. En el caso de Soprole y de Prolesur, la investigación 2602 del año 2020, la cual fue abierta en el mes de enero del año 2020, destinada precisamente a fiscalizar el cumplimiento por parte de las distintas empresas procesadoras respecto de las condiciones y las órdenes mantenidas en la resolución 57. A este respecto, se detectó en esa investigación que efectivamente tanto Prolesur como Soprole habían efectuado acciones positivas para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas por el Honorable Tribunal. Efectivamente, se eliminó la bonificación que había sido por parte de Soprole
objetada en la resolución 57 y se puso término, en definitiva, en el transcurso del tiempo, a todo contrato entre las procesadoras y sus respectivos productores, volviendo a una relación comercial fundada básicamente a través de las pautas de precio. Sin embargo, también se identificaron algunos espacios de mejora respecto de esas mismas relaciones comerciales. Estas bonificaciones que pasaron a estar establecidas en las pautas de precio, de alguna manera debían ser adaptadas para efectos de dar un mejor cumplimiento a lo ordenado por el Honorable Tribunal en visión de la Fiscalía Nacional Económica. ¿Y por qué arribar, Honorable Tribunal, a una decisión de un acuerdo extrajudicial respecto a esta investigación? La investigación, como aquellas que originaron los acuerdos extrajudiciales anteriores, tuvo por objetivo una adecuada fiscalización de las decisiones del Honorable Tribunal. En ese sentido, se realizaron o se desarrollaron en base a conversaciones con las distintas empresas, en este caso en particular, obviamente, con Prolesur y Soprole, destinados a establecer la mejor forma de cumplimiento de aquellas disposiciones contenidas en la resolución 57. Como ya señalé, Soprole eliminó algunas de las condiciones que fueron objetadas en la sentencia 57, pero además han adquirido compromisos adicionales para efectos de adecuarse de mejor manera a las condiciones establecidas por el Honorable Tribunal. En definitiva, como se ha sostenido también en esta magistratura, Honorable Tribunal, no existen materias que se encuentren vedadas respecto del conocimiento de un acuerdo extrajudicial. Serán las condiciones propias del acuerdo aquellas que deberán ser sometidas a conocimiento en esta potestad de control por parte de la magistratura para ver si se resultan adecuadas a la cautela de la libre competencia. Pero desde ya, la fiscalización de las resoluciones pronunciadas por el Honorable Tribunal sí han sido establecidas como materias propias de un acuerdo extrajudicial y ese tipo de acuerdo es el que sometemos a su conocimiento. Entonces, Honorable Tribunal, y brevemente, dada la relación completa que se ha realizado respecto de los compromisos asumidos por la empresa, pasaré a explicar solamente para efectos de determinar visualmente un poco qué es lo que advertimos y cómo es que queremos que esto funcione hacia el futuro. Y al respecto, tenemos dos clases de compromisos, como se advirtió. Unos compromisos que atañen a ambas empresas, que son de carácter general, y otros que son propios de cada una de ellas en base precisamente a las condiciones comerciales, a las bonificaciones precisas que ellos ofrecen respecto a sus productores. En primer término, como compromiso general, las empresas se han comprometido a no establecer condiciones comerciales o cláusulas que puedan interpretarse como una obligación de entrega total de la producción de un determinado productor o de compra de la totalidad de dicha producción. En este caso, Honorable Tribunal, esto ya está recogido en la sentencia 57, pero un mejor entendimiento de esa resolución implica que toda cláusula que pueda entenderse con el mismo objetivo, más allá de la literalidad de la misma, estaría o se encontraría contenida dentro de este compromiso. En segundo término, respecto a la relación de sus productores hacia el futuro, no podrán establecerse por parte de las empresas procesadoras bonificaciones que dependan únicamente de la firma del contrato. Lo que se pretende aquí es que los productores vinculados por contrato no mantengan por esa sola circunstancia condiciones comerciales más favorables que aquellos que no acceden a contrato. Entonces, por la sola firma o la mantención de la relación comercial por vía contractual, no podrán establecerse bonificaciones en base a esa circunstancia. Adicionalmente, para el caso de que las procesadoras nuevamente comiencen a tener relaciones comerciales por vía de contratos, recordemos que hoy día solamente lo tienen a partir de las pautas de precio, se establecerá en dichos contratos, en cumplimiento a lo dispuesto por el Honorable Tribunal, una cláusula de salida consistente en un aviso previo de máximo de 30 días, sin sanción alguna para el productor en caso de haber concedido dicho aviso. Con esto, Honorable Tribunal, entendemos que se tiende a facilitar la movilidad de los productores, que es uno de los objetivos contenidos en la resolución 57. Y finalmente, como compromiso común, se obligan, en base a una debida publicidad de estas condiciones y de estos compromisos adquiridos, a una publicación en sus respectivas páginas web por un periodo al menos de 6 meses. Ahora bien, respecto de las condiciones o los compromisos particulares contenidos en el caso de Soprole, la verdad es que algunas de sus bonificaciones contenidas actualmente en la pauta de precio seguían conteniendo o seguían construidas en base a volúmenes, en base a entregas producidas en periodos anteriores. Es un poco eso es lo que se ha querido corregir y eso se ha hecho precisamente en algunas bonificaciones particulares actualmente existentes, que se trata de los bonos de producción anual, de incentivo a productores medianos y pequeños y el bono especial de volumen y entrega estable.
Analizando en la lámina, honorable tribunal, si advertimos el volumen de producción anual, vemos que la tabla está construida en base a una entrega de tramos de volumen de litro por año. De tramo de volumen por litro por año, eso implica, digamos, mirar hacia las entregas pasadas para efectos de obtener la bonificación. Otro tanto sucede en el bono de incentivo a productores medianos y pequeños, el cual, como se indica en la lámina, se paga mensualmente a los productores, pero en base o aquellos productores cuyos volúmenes anuales sean inferiores a 14 millones de litros de acuerdo a la tabla contenida. Y finalmente, el último bono de especial de volumen y entrega estable también está construido en base a una tabla de entrega de volúmenes de litros por año. ¿Qué es lo que se pretende, honorable tribunal? Que la estructura de liquidación y pago pase de una estructura de carácter anual a mensual. Entendemos que eso satisface de mejor manera los incentivos de fidelidad o de evitar los incentivos de fidelidad por parte de los productores respecto a las empresas, ya que no estarán condicionados a la entrega de bonificaciones pendientes en base a entregas de volúmenes pasados, sino que será una devengo mensual respecto de tales bonificaciones. Respecto de un cuarto bonificación por parte de Soprole, el bono de crecimiento de invierno, como se examina en la lámina, en la letra N, que este es un ejemplo de esta bonificación, este bono actualmente se paga a los productores para cada uno de los meses de abril a agosto, que en la medida de que entreguen un volumen superior al del mismo mes del año anterior. Nuevamente observando un poco lo que acontece en las entregas anteriores. ¿Qué es lo que se ha definido? Que ese monto pase al bono que acá en la lámina aparece con la letra M, el bono de incentivo de producción de invierno, el cual se paga a toda la leche entregada durante los meses de abril a agosto. Esto es respecto de una entrega actual y no mirando hacia entregas pasadas. Finalmente, respecto del bono de entrega programada, que actualmente está construido también en un base a un programa de entrega anual, lo que se pretende o lo que se ha comprometido es que se pague a los productores que cumplan con determinada programación mensual de entregas, devengándose y pagándose tal bonificación con esa periodicidad y no con una periodicidad mayor. Hago presente que en el caso de este bono en particular, este es uno de los avances que registró Soprole respecto de su adaptación a la sentencia 57, rebajando la liquidación de pago, como aparece en la lámina en destacado, a nivel semestral. Pero entendemos que este compromiso a nivel mensual cumple y satisface de mejor manera las directrices otorgadas por el honorable tribunal. Finalmente, en el caso de Prolesur, únicamente se ha observado un bono de volumen de entrega estable que pasó de contratos a las pautas, el cual actualmente también se está construido o se aplica respecto del doble de los litros promedios de los 2 meses de menor entrega, nuevamente en los últimos 12 meses, y se reemplazará para que su cálculo no considere dichas entregas históricas ni periodos anteriores, sea esto en meses de invierno o verano. En definitiva, honorable tribunal, la idea que queremos transmitir como Fiscalía Nacional Económica es que los compromisos contenidos en el presente acuerdo extrajudicial cautelan adecuadamente la libre competencia, van en línea con las directrices contenidas en la resolución 57 respecto de impedir la existencia de cláusulas o condiciones que aumenten la fidelidad de los productores y que impidan una libre movilidad de los mismos. Son además coherentes con aquellos compromisos que fueron adoptados por las demás procesadoras en los acuerdos extrajudiciales que fueron mencionados al inicio de esta presentación y que fueron debidamente aprobados por este honorable tribunal como medidas que cautelan la libre competencia. En ese sentido, entendemos que no existe ninguna objeción para efectos de que se pueda aprobar el acuerdo extrajudicial presentado en los términos que se han propuesto y solicitamos, por lo tanto, que se dé aprobación por parte del honorable tribunal mismo. He remitido, señor presidente, esta presentación y la minuta de la intervención a la señora relatora con anterioridad a esta audiencia. Muchas gracias. Muy bien. Puede intervenir el apoderado Soprole S.A. por 15 minutos. Muchas gracias, señoría. También voy a compartir una presentación, si me dan un segundo. Con la venia de este honorable tribunal doy comienzo a este legato en representación de la empresa Soprole, solicitando desde ya, por cierto, se apruebe este acuerdo extrajudicial que hemos logrado junto con la Fiscalía Nacional Económica y con Prolesur. Trataré de no repetirme mucho porque la verdad es que no es tanto lo que se puede agregar a lo ya señalado, pero creo que es relevante partir con un poco de contexto. Efectivamente, como lo señaló el abogado de la Fiscalía,
esta investigación dice relación con la resolución 57. ¿Y por qué traigo a colación la resolución 57? Porque la verdad es que la resolución 57 de este honorable tribunal vino a revisar el mercado de la leche después de la sentencia 7, vale decir 15 años después. No olvidemos que la sentencia 7 es del 2004 y esto recién sucede en el 2019. Entonces, más allá de las declaraciones que Víctor ha señalado correctamente, yo quiero hacer un poco un énfasis en el diagnóstico que este honorable tribunal hizo del mercado. Y para eso quiero valerme de los propios cuadros que contiene la resolución 57. El primero de ellos, que es el cuadro número 6, demuestra cómo mi representada, al igual que Prolesur, han optado desde siempre privilegiar competir a través de sus pautas de pago. Y es esa la razón por la cual el número de contratos que tenía Soprole es significativamente inferior a los que tenía Nestlé y Watts. Otra segunda cuestión que también va en la misma línea está contemplada en el cuadro número 8, en el cual este honorable tribunal comparó las condiciones que estaban en las pautas versus las condiciones que están en el contrato. Y si su señoría observa en el recuadro que está en rojo, respecto de mi representada, todas las cuestiones que ahí se anotan, por lo menos todas las que eran lícitas, todas las que están ahí anotadas, estaban integradas en la pauta, salvo el bono entrega programada. Y en esto permítanme hacer una precisión, en la pauta de pago estaba la existencia de ese bono. Lo que pasa es que las condiciones comerciales del mismo estaban luego en el contrato. Y además de ese mismo bono se puede observar que aquellas condiciones que luego son cuestionadas como elementos que podían afectar la movilidad o entenderse como tratativas exclusivas, mi representada no las tenía. Sí las tenían Nestlé y Watts en algunos casos. Incluso el bono por entrega programada de mi representada era sin fidelidad. Con lo cual, lo que quiero transmitir, honorable tribunal, es que la situación de Soprole como obligado al cumplimiento de la sentencia 7 era distinta de la de Nestlé y de la de Watts. Porque de hecho, al mérito de los autos de la resolución 57, se puede observar efectivamente que teníamos menos contratos, como se dijo, teníamos las pautas de pago más completas, no teníamos bonos de fidelidad ni bonos por renovación de contrato, y tampoco teníamos penalizaciones por los términos de los pocos contratos que habían, lo cual de alguna forma explica por qué también este acuerdo es el último y no el primero. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, mi representada, como buen y responsable agente del mercado, cuando sale la resolución 57, que contiene una nueva mirada de este honorable tribunal con ciertos lineamientos o interpretaciones distintas o aclaratorias respecto de la sentencia 7, ¿qué es lo que hace? Encarga a sus asesores de libre competencia, de hecho me tocó participar personalmente en ello, encarga a revisar sus contratos y sus pautas a la vista de estos nuevos lineamientos establecidos en la sentencia 57. ¿Y qué es lo que hace Soprole? Sin mediar una intervención de la Fiscalía, sino lo hace unilateralmente, toma medidas. Toma medidas, por lo pronto, eliminar los contratos, toma la decisión de eliminar los contratos, la implementación de eso luego se demora algunos meses porque dependiendo las duraciones había que dar ciertos avisos, salvo, eso era para la compradora, para la vendedora ella podía poner término en cualquier momento y no tenía ninguna restricción. Ajustó sus pautas de pago también y todo esto, como decía, lo hizo con anterioridad a el inicio de la investigación que motiva este acuerdo extrajudicial. Y estas labores de adaptación a los nuevos lineamientos las reconoce la propia Fiscalía Nacional Económica en su fiscalización. Y acá dejo la parte del acuerdo extrajudicial donde se consigna esto. Se consigna que todos los contratos estaban finiquitados. Es decir, a julio del 2020, un año atrás, ya no quedaban contratos vigentes, por lo cual se había puesto término con anterioridad, se habían enviado las cartas y se había comenzado con este proceso. Se cambió el bono de entrega programada, ¿ya? Y pasó a tener una liquidación ya no anual, sino semestral. Y aquí quiero hacer
un paréntesis. El análisis que se hizo y que, por cierto, no es compartido por la Fiscalía y que nosotros no hemos allanado a la interpretación que la Fiscalía tiene del lineamiento de este tribunal, era que el pago tenía que ser mensual. ¿Por qué nosotros lo hemos hecho por un periodo más largo? Porque este bono supone que la entrega estable por un periodo que debiera ser económicamente más largo de un mes, genera ciertas sinergias que eran compartidas con los productores. No obstante lo cual, se aprueba después con la Fiscalía modificarlo a nivel mensual. Pero ya en esta época se entendió que se podía ajustar ese plazo, que no fuera mensual, y se llevó a semestral, ¿ya? Y lo mismo que se hace, se elimina la bonificación de incremento de producción anual, que era una suerte de bono de invierno. Que esto también es relevante considerarlo, porque en estas mismas materias, para decir, con la adaptación a los lineamientos de la sentencia de la resolución 57, ya se ha llevado acuerdos con Nestlé y con Watts, que tenían un catálogo bastante más largo de observaciones o de discrepancias con la interpretación de la Fiscalía, y en todos ellos estos acuerdos fueron aprobados porque se estimó tanto por la Fiscalía como por este honorable tribunal que cautelaban suficientemente la libre competencia. En consecuencia, si esos acuerdos cautelaban la libre competencia, con cuánta mayor razón lo hará este. Ahora, en cuanto al acuerdo específico Soprole, como ya dijo Víctor y no me voy a repetir, hay ciertos acuerdos generales que dicen relación con conducta futura, porque las pautas de Soprole están bastante ajustadas, pero se adoptan algunos acuerdos particulares con Soprole, que es en relación con 5 bonos, que todos dicen relación con mensualizar los pagos en unos casos y no hacer referencia a conductas o historia de entregas de estos productores. El primero es el bono de producción anual, ¿ya? Que actualmente se aplica sobre los 12 meses móviles. Ahora simplemente se va a tomar el bono, se va a dividir por 12 y eso es lo que se va a pagar. Respecto al bono de crecimiento invierno y el bono de incentivo a productores medianos y pequeños, también se hace lo mismo, no se considera los periodos móviles anteriores, y además se fusionan en un solo bono, manteniendo y sumando los dos montos, es decir, no hay ningún perjuicio en esto para los productores de leche cruda. En cuanto al bono de entrega programada, como ya lo anticipaba, se pasa de este análisis semestral, que, insisto, nos parece más ajustado por la obtención de la sinergia, pero para ajustarnos los lineamientos y cerrar finalmente este capítulo, se acepta que sea mensual, se va a hacer mensual, y se establece además que en la pauta se va a indicar una holgura, vale decir, una tolerancia de desvío respecto de la programación que viene libremente cualquier productor, cualquiera sea la producción que tiene, y cumpliendo los mínimos y comprometiéndose, dice, esta va a ser mi programación, y se le compara con esa programación. Y finalmente, respecto al bono especial de volumen y entrega estable, también se mensualiza y se evita la referencia al año móvil inmediatamente anterior, vale decir, se hace la misma operación anterior y se divide por 12. Todo esto, su señoría, creemos que se ajusta al estándar más alto de interpretación de los lineamientos de su señoría, que es el que la Fiscalía ha llegado en los demás acuerdos extrajudiciales. Razón por la cual creemos que estamos exactamente en la misma página que los demás y se cautela suficientemente la libre competencia en esto. Y finalmente quiero hacer presente que con esto además se viene a poner término a todas las diferencias que mantenía mi representada en el mercado, toda vez que no hay ninguna investigación vigente, por lo menos que haya sido notificada mi representada por parte de la Fiscalía, y tampoco tiene ninguna demanda. La única demanda que había, que decía relación con el cumplimiento de la sentencia 7 y resolución 57, que era de Fedeleche, que es la causa 398 del 2020, respecto de ella, como le consta a su señoría, Fedeleche se desistió respecto de Soprole. En consecuencia, esa causa terminó respecto a Soprole por este equivalente jurisdiccional, pero mayor abundamiento con posterioridad llegó a un acuerdo además con
PROLESUR, que fue también aprobado por su señoría. De este modo, y con esto termino mi alegato, estimamos, honorable tribunal, que con esto se logra actualizar y llegar al nivel más moderno de interpretación de la resolución 57 y de la sentencia 7, se cautela suficientemente la libre competencia y por lo tanto pedimos respetuosamente que se apruebe este acuerdo extrajudicial, el cual mandaremos ahora, terminado el alegato, a la señora secretaria por mail. Muchas gracias, su señoría. Muy bien. Por último, puede intervenir el apoderado PROLESUR S.A. por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente, por su venia. Buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores ministros de este honorable tribunal. Señor presidente, voy a tratar de ser lo más breve posible porque me parece que ya se han mencionado todos los puntos relevantes como para poder aprobar este acuerdo extrajudicial. Pero quisiera partir con un tema más bien formal y que dice relación con mi representada, que es PROLESUR S.A. Y este es un tema que ya lo hemos explicado no solamente a la Fiscalía en el contexto de la investigación que dio origen a este acuerdo extrajudicial, sino que también lo hemos explicado a instancias del juicio Fedeleche, que como decía el abogado de Soprole, terminó por un acuerdo conciliatorio. Y como consecuencia de un proceso de reestructuración interna a su señoría, PROLESUR S.A. pasó a ocupar la posición competitiva que tenía Sociedad Procesadora de Leche del Sur en el mercado compra leche cruda, digamos, en la zona sur del país. Brevemente, los controladores de Sociedad Procesadora de Leche del Sur, que es Soprole Inversiones, CISA e Inversiones Dairy Enterprises, constituyeron una nueva sociedad operativa para que pudiera desarrollar la actividad productiva que ejecutaba originalmente Sociedad Procesadora de Leche del Sur y que es, a partir de inicios de este año, PROLESUR S.A. Posteriormente se acordó una fusión por incorporación, donde Sociedad Procesadora de Leche del Sur se incorpora a CISA, adquiriendo CISA la calidad de sucesora y continuadora legal de la primera. Ahora, cabe destacar que CISA no es una sociedad operativa, sino que es una sociedad holding, de la cual cuelgan dos sociedades que sí son operativas. Una es Soprole, que compra leche cruda y opera en la zona centro, y PROLESUR S.A., mi representada, que compra leche cruda y opera en la zona sur. Dicho eso, ¿y por qué decimos que PROLESUR es la continuadora en materia competitiva y para todos los efectos de esta audiencia y de este acuerdo extrajudicial? En primer lugar, explota la infraestructura productiva de la Sociedad Procesadora de Leche del Sur. En segundo lugar, contrató a todos los trabajadores, a todos los ejecutivos de Sociedad Procesadora de Leche del Sur. Lo relevante para esta audiencia, publica la pauta de pago y compra la leche a los productores en la zona sur. Cumple también las obligaciones que impone la sentencia 7 y también aquellas que están establecidas en la resolución número 7, incluida, como ya se señaló, la obligación de publicar la pauta pago. Y en general, efectúa todas las labores productivas y comerciales que desarrolla Sociedad Procesadora de Leche del Sur. Por lo tanto, por eso decimos que desde el punto de vista competitivo, mi representada es la continuadora de Sociedad Procesadora de Leche del Sur, y por lo tanto se obliga a la sentencia 7, se obliga a la resolución 57 y por supuesto y sobre todo considerando que este acuerdo extrajudicial establece compromisos para el futuro, se obligará también en virtud del presente acuerdo extrajudicial. Y ahora, en forma resumida, quisiera señalar por qué este acuerdo extrajudicial cumple, en nuestra opinión, con los requisitos que ha establecido la jurisprudencia de este honorable tribunal para ser aprobado. Y básicamente tiene que ver con que el análisis de un acuerdo extrajudicial, y esto lo sabe muy bien el honorable tribunal, tiene que ver con una ponderación si es que las medidas ofrecidas y acordadas entre la Fiscalía y los investigados cautelan o no la libre competencia. Y aquí quisiera hacer referencia, el abogado de la Fiscalía hizo referencia al considerando 6 del acuerdo extrajudicial 20 que fue aprobado en enero de este año. Yo quisiera hacer referencia al considerando 7º porque me parece que se adecua perfecto a lo que estamos conversando ahora. Dice: no se observa impedimento alguno para que la Fiscalía pueda celebrar acuerdos extrajudiciales en el marco de investigaciones que tienen por objeto fiscalizar el cumplimiento de sentencias o resoluciones dictada en esta sede, cuando el acuerdo en cuestión no persigue modificar las medidas o condiciones impuestas, sino que adoptar medidas que busquen adecuar
la conducta de los agentes económicos a lo establecido en la resolución respectiva. Su señoría, el presente acuerdo extrajudicial tiene que ver con eso justamente, con la adecuación de las condiciones comerciales de mi representada a la resolución 57. ¿Y cómo adecuó mi representada su condición o las condiciones comerciales a la resolución 57? Como lo adelantaba el abogado Soprole, una vez dictado y habiendo quedado firme la resolución 57 en septiembre del año 2019, Prolesur encarga un análisis a sus asesores de libre competencia, entre los cuales me incluyo, para poder interpretar, digamos, los contornos de la resolución 57 e implementar las medidas que fueran necesarias para adecuar las políticas comerciales a dicha resolución. Y en ese sentido, tras las recomendaciones de estos asesores, realizó una serie de modificaciones en las condiciones comerciales de compra de leche fresca, implementó de partida el término de todos los contratos, vamos a hablar un poco más de eso adelante, que mantenía vigente, y también ajustó sus pautas de pago a las recomendaciones recibidas, ¿ya? Y por lo tanto dejó como único instrumento que contenía las condiciones de compra en las pautas de pago. En el transcurso del cumplimiento de la resolución número 57, la Fiscalía Nacional Económica inició una investigación que se inició incluso un par de meses después de que ya mi representada había empezado a implementar estas recomendaciones. Y producto de esa recomendación, producto de esa investigación, tal como lo decía el abogado de la Fiscalía, la autoridad manifestó que había espacios para mejora en la implementación práctica de estas recomendaciones, y mi representada luego se allana a dichos espacios de mejora, a dichas recomendaciones de la Fiscalía, y por lo tanto se compromete a ciertas medidas para el futuro en la aplicación de la resolución 57, en la aplicación de las pautas de pago. ¿Cuáles fueron estas modificaciones? Lo primero, su señoría, dejó de utilizar los contratos con productores, de modo que la pauta de pago pasó a ser el único instrumento en que constaban las condiciones de compra. Esto me consta personalmente, su señoría. Nosotros lideramos el término de todos los contratos de compra de leche fresca que mantenía Prolesur a la fecha de la resolución número 57. Si se acuerda su señoría, hace un año estuvimos en un acuerdo extrajudicial también por el cumplimiento de la sentencia 7. En ese momento dije que Prolesur tenía 133 contratos de incentivo de crecimiento y que le iba a dar término en el transcurso del año, en la medida en que las cláusulas contractuales así lo permitiera. Hoy día, su señoría, le puedo comentar que no existe ningún contrato de compra de leche fresca en relación a Prolesur, y esto no solamente ha sido informado a la Fiscalía Nacional Económica, sino que también, como lo dispone la resolución número 57, a ODEPA. Entonces, contratos informados hoy día a ODEPA, 0 por parte de Prolesur. Enseguida, también en octubre del 2019, fíjese, un par de meses antes del inicio de la investigación de la Fiscalía, ya mi representada había pasado las condiciones del volumen de entrega estable a la pauta de pago, y lo mismo hizo en relación a la bonificación por crecimiento. Incorporó en las pautas de pago un bono en dicha relación, y a partir, lo había hecho a partir del año 2019, pero también a partir del año 2021, este bono se sustituyó por un bono de incentivo al crecimiento que se mantiene hasta la fecha en la pauta pago para todos los productores sin condición alguna. Como venía diciendo, y en el contexto de este cumplimiento de buena fe, en que mi representada, digamos, modificó las condiciones comerciales en la compra de leche, la Fiscalía inició una investigación, y luego de haber suscrito el acuerdo extrajudicial que hacía mención el abogado de la Fiscalía, el número 18, se acerca la Fiscalía a mi representada para poder hacer ver que existían espacios de mejora, justamente lo que yo estaba diciendo antes, una posibilidad de poder adecuar de mejor forma las condiciones comerciales a la resolución 51. Y en el contexto de esas conversaciones con la Fiscalía, donde la autoridad ya tenía ciertos lineamientos que estaban asentados en el acuerdo extrajudicial con Watts, en el acuerdo extrajudicial que también fue aprobado con Nestlé, nos solicitó que adecuáramos, nuestras políticas a dichos lineamientos, y producto de dichos lineamientos
es que esta parte se compromete a ciertos compromisos generales, que son los que ya describió, se describieron en la relación, ya los describió el abogado de la Fiscalía Nacional Económica, los voy a volver a reiterar, pero no voy a entrar mucho en detalle porque ya están dichos. El primer compromiso general es excluir toda cláusula que pueda obstaculizar la movilidad a los productores de leche fresca que pueda resultar de facto en una tratativa exclusiva. El segundo compromiso general dice que no se deben establecer cláusulas o condiciones comerciales que pudieran entenderse como una obligación del proveedor de suministrar la totalidad de su leche a mi representada y viceversa. El tercer compromiso tiene que ver con la eventualidad que mi representada quisiera volver a suscribir contratos de compra de leche fresca, pues bien, tendrá que establecer una cláusula de salida consistente en un preaviso de máximo de 30 días sin sanción alguna para el productor. Un cuarto compromiso general que dice relación con la publicidad de este acuerdo extrajudicial, y un último compromiso que tiene que ver con un compromiso específico respecto de Prolesur. Ya lo adelantaba el abogado de la Fiscalía Nacional Económica, pero quisiera reiterarlo solamente para que quede muy claro respecto al volumen de entrega estable o el que lo reemplace. No se considerará para su cálculo ningún antecedente de entregas históricas ni de periodos pasados, sean estos meses de invierno o de verano. De esta manera, esta bonificación será efectiva contra el cumplimiento de una programación de entrega de volumen mensual ofrecida por el productor para un periodo determinado. Y eso también establece un margen de tolerancia respecto de cualquier desvío que hubiera en esas metas, digamos, de volumen. Ahora bien, quisiera también dejar muy claro que este acuerdo extrajudicial no pretende que se apruebe una pauta de pago en particular, sino que deja a las partes y deja a mi representada la libertad suficiente como para que pueda establecer pautas de pago en el futuro, pero rigiéndose según estos criterios, ¿ya? Pero puede determinar el precio, las condiciones de compra de leche cruda, o bien agregar, modificar o eliminar nuevos bonos. Pero siempre, obviamente, rigiéndose y ajustándose al Decreto Ley 211, a la Sentencia 7, a la Resolución 57 y, por supuesto, a este acuerdo extrajudicial. Estos compromisos, su señoría, cautelan la libre competencia. Estos compromisos van alineados con los principios que subyacen de la resolución número 57, principalmente movilidad y transparencia. Por último, y antes de entrar al final de mi intervención, simplemente ya lo dijo el abogado de Soprole, pero me parece que es importante también recalcarlo respecto de Prolesur. A partir de este acuerdo extrajudicial, y si se aprueba, no existen temas pendientes ni con la Fiscalía ni con terceros. Este acuerdo extrajudicial viene a cerrar un capítulo largo, su señoría, importante en materia de cumplimiento de la sentencia 7 y número 57. Y aquí me refiero por tercero justamente a Fedeleche, que si bien lo recuerda, el honorable tribunal presentó una demanda a los pocos días de haberse presentado el primer acuerdo extrajudicial el año pasado con mi representada la Fiscalía Nacional Económica. Finalmente llegamos a un acuerdo conciliatorio hace un par de días nomás, aprobado el 1 de septiembre por este honorable tribunal, y fíjese lo que dice Fedeleche dentro de las declaraciones en la misma audiencia de conciliación. Declara que en su opinión la actual pauta de pago de Nueva Prolesur S.A., cumple con la sentencia 7 del año 2004 y con la resolución 57 del año 2019. Por lo mismo, su señoría, me atrevo a decir que no existe un tema pendiente ni con la Fiscalía a través de este acuerdo extrajudicial, ni con cualquier otro tercero en virtud de esta conciliación. Y simplemente ya para resumir, creemos como Prolesur que este acuerdo cumple con los criterios de suficiencia y de proporcionalidad exigidos por el tribunal en su jurisprudencia. Como ya señalé, la jurisprudencia del tribunal permite que exista un acuerdo extrajudicial para que se adopten ciertas medidas que busquen adecuar una conducta, en este caso la adecuación de las condiciones comerciales a la resolución 57, como lo señaló la misma Fiscalía en el documento del acuerdo extrajudicial. La investigación arrojó que Prolesur, desde la dictación de la resolución 57, había realizado una serie de modificaciones a sus condiciones comerciales, tendientes a dar cumplimiento a la resolución 57. Algunas de esas modificaciones, y en palabras del abogado de la Fiscalía, existía espacios de mejora para el mejor cumplimiento en visión de la Fiscalía
de dichas medidas. Con el fin de cautelar la libre competencia, ese espacio de mejora se traduce en los compromisos que a futuro asume mi representada, y por lo tanto, y por último, y con esto termino, el presente acuerdo extrajudicial cierra un capítulo en materia de cumplimiento de la sentencia 7 y de la resolución 57, sin existir temas pendientes al respecto. Y por lo tanto, solicito al tribunal respetuosamente que acoja el presente acuerdo extrajudicial en todas sus partes. Muchas gracias, y voy a dejar también mi presentación a disposición del honorable tribunal. Muchas gracias. Pregunta, señores ministros. Pregunta, ministra Gorat. No tengo, gracias. Ministra Domper. Sí, tengo una pregunta. Buenas tardes. Quería hacerle la siguiente pregunta al abogado de Soprole. Usted comentó que existían ciertas sinergias de que el bono de permanencia pasara, o sea, fuera semestral y no mensual. Me parece que ese era el bono. ¿Tiene algún estudio respecto a esas sinergias? Su señoría, eso es un análisis que se hizo interno. No existe un estudio propiamente tal, pero las sinergias son sinergias logísticas, de transporte, el uso permanente de toda la infraestructura, sinergias en la mano de obra, etc. Pero no hay un estudio encargado a un tercero al respecto. ¿Y los datos los tiene este tribunal a la vista o los tienen ustedes? O sea, no, esos datos los tiene la compañía, no fueron objeto, no se discutió la naturaleza de la prestación o del beneficio con la Fiscalía, y menos ahora que pasa a ser mensual. Perfecto, ya, muchas gracias. Ministro Paredes. No tengo pregunta. Gracias. Ministro Barahona. No tengo pregunta, presidente. Muy bien. Se pone término de esta audiencia. Muchas gracias.